Muy buenas tardes, la Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, a través de la Unidad de Telesalud, les da la bienvenida a una nueva telecapacitación. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Inés Caro Can, médico neuróloga pediatra de nuestra institución, quien abordará el tema trastorno del espectro autista. La actividad académica virtual es transmitida además por nuestro canal de YouTube, lugar donde quedará grabado a fin que usted tenga una vía de consulta constante sobre este importante tema. El enlace podrá apreciarlo luego a través del chat de esta ponencia. Recuerde que puede realizar sus preguntas vía chat o WhatsApp, donde nuestra profesional, la doctora Inés Caro, resolverá sus inquietudes. Señor, señora, estimado profesional, dejo con ustedes a la doctora Inés Caro Can. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a la unidad de docencia del Hospital del Niño por la invitación y felicitarlos por su constante preocupación en continuar la capacitación médica, que debe ser siempre el motivo de estimulación para todos nuestros profesionales. Voy a hablar sobre este tema que cada día cobra más importancia, en realidad, no solo por el aumento de la prevalencia de los pacientes con trastorno del espectro autista, sino porque continuamos en la investigación de la etiología y de las posibilidades terapéuticas de esta condición, que en realidad actualmente es casi uno de nuestros motivos más frecuentes de consulta. Empezaremos diciendo, haciendo esta reflexión en la cual, si nosotros nos comparamos, yo con otra persona, mi colega, nos daremos cuenta que no somos idénticos, que no nos parecemos, que ninguno de nosotros tiene las mismas habilidades, los mismos intereses, los mismos retos, el mismo ritmo de aprendizaje. Esto también lo podemos ver con nuestros hijos, que han sido criados en el mismo ambiente. Algunos tienen motivaciones diferentes, actitud diferente, curiosidad diferente. Por lo tanto, no hay una sola persona idéntica. ¿Eso qué significa? Que nosotros, a pesar que no somos idénticos, necesitamos todos condiciones para desarrollarnos efectivamente. Tenemos necesidad de jugar, de reunirnos, especialmente cuando somos niños, ¿no? De pertenecer a un grupo, de sentirnos queridos, valorados, aceptados. A pesar de ser diferentes, todos tenemos esa necesidad. Por lo tanto, esto también lo tienen los niños con autismo. Y es importante entenderlo, de que si queremos que un niño con autismo llegue a integrarse a la sociedad, a aprender a vivir, por lo menos a vivir tranquilo en su barrio, a ir de compras, tal vez cuando crezca a prepararse la comida, a salir de fiesta, a relacionarse con sus pares, en general a salir de su mundo y adaptarse a, lamentablemente, las exigencias que tiene nuestro mundo para este tipo de personas con esta condición, nosotros no podemos esperar a que esto lo aprenda de mayor. Por lo tanto, nuestra misión frente al manejo o al tener un niño con trastorno del espectro autista es lograr que estos objetivos se logren y se inicien desde la etapa más precoz posible para llegar a un buen fin. Este es uno de los objetivos que quiero motivarlos en la charla. La Asociación de Autismo del año 2011, ya desde el año 2011, decía: necesitamos una sociedad que garantice a estas personas con esta condición plena ciudadanía, que todos sepamos que son personas que tienen una condición diferente, pero todos son ciudadanos, que no los marginemos ni en los colegios, ni en el trabajo, ni en ningún lugar. Que apreciemos que tienen muchísimas cualidades, que aceptemos su diversidad. Ya dijimos que ninguno de nosotros es igual al otro.
y que debemos impulsar siempre a un bienestar común, entendiendo la condición de estos pacientes. Por lo tanto, desde el año 2011 se propone que todos logremos entender y apoyar esta condición. El objetivo de esta presentación es promover el acceso a una intervención temprana y aprender a entender a los niños que tienen esta condición. Este es un ejemplo de un paciente de 58 años que recién se enteró a esa edad que tenía Asperger. Y en realidad esto ocurre muchísimo en nuestra sociedad. El diagnóstico muchas veces es tan tardío que, mire, 58 años, que durante toda su vida esta persona tuvo problemas laborales, en el colegio tuvo bullying, tuvo mucha incomprensión de las personas y no entendía por qué. Simplemente se sentía tal vez un poco raro, que no lo entendían, y recién a los 58 años logró entender, lograron diagnosticar que tenía un problema de trastorno del espectro autista, que en ese entonces se llamaba síndrome de Asperger. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que detectemos precozmente esta condición para evitar el sufrimiento que ocasiona el no ser entendido por una sociedad que desconoce la presentación de esta condición. Eso es lo que voy a hablar rápidamente, generalidades, algo de epidemiología, las causas que se manejan actualmente, como sabemos todas son teorías, la importancia del diagnóstico precoz, los criterios diagnósticos que trabajamos para el diagnóstico, los instrumentos psicométricos que hay, las comorbilidades que empeoran, digamos, esta condición, el diagnóstico diferencial, porque sí, podemos confundir el diagnóstico y el manejo, por lo menos inicial, que podemos hacer con estos pacientes. La definición del trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo. Así como tenemos trastorno del desarrollo del lenguaje, también tenemos trastorno del desarrollo social. El neurodesarrollo tiene 4 grandes áreas: el área motora, el área del lenguaje, el área social y el área cognitiva. El trastorno del espectro autista está alterada la parte del desarrollo social. Por lo tanto, es un problema del neurodesarrollo en el cual existe un deterioro o una dificultad para la comunicación con las personas, en la cual además tiene que haber, y esos son criterios que deberían cumplirse muy estrictos, intereses restringidos, juegos restringidos, comportamientos repetitivos, que ocurren desde etapas muy precoces, a veces incluidos los 6 meses de vida, permanecen, persisten por toda la vida. Por lo tanto, cuando nosotros damos el diagnóstico de autismo, tenemos que estar muy seguros de ellos, porque el diagnóstico es para toda la vida. Esta, entonces, es una condición crónica que va a tener mucha variante, mucha evolución de diferentes formas, mucho nivel de afectación, tanto en el área de la comunicación, del lenguaje intelectual. Por eso decimos que ningún niño con autismo es idéntico al otro, así como nosotros, tampoco somos iguales unos a otros. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido de que existen serias deficiencias para manejar esta condición. Hay necesidad de servicios, no hay suficientemente apoyo para estas personas con esta condición. Por lo tanto, ya lo ha considerado como un problema de salud pública. Lamentablemente, todavía en muchos países, incluido el nuestro, esto todavía no se ha tomado en cuenta para empezar realmente una campaña de detección, de atención, de organización, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes que tienen esta condición. Si hablamos un poco de la epidemiología, veremos pues de que hay muchos estudios del 2017 en el cual nos mencionan que la epidemiología del autismo es tan cambiante como podemos ver aquí. Y lo más, y por eso considero esta charla tan importante, es que el CS actualmente está estimando una prevalencia de 1 en cada 36 niños en el mundo padecen esta condición,
lo que equivale más o menos a un 2% de niños en los Estados Unidos. Esta cifra es realmente alarmante y lo podemos ver en este cuadro. En el año 1975, y acá hay muchas teorías de por qué ahora se detecta más frecuentemente el autismo, era 1 en 5.000 la prevalencia. La primera charla que di de autismo fue el año 2007, en la cual dije que la prevalencia era 1 en 150, y actualmente este año podemos decir que la prevalencia es 1 en 36 niños, lo cual, claro, nos preocupa y realmente por eso es que se está iniciando investigaciones en el mundo para ver qué es lo que está ocurriendo con la prevalencia de autismo. Incluido, esta prevalencia se cree que podría estar mucho más debido a que hay muchos adultos, como hemos visto al inicio, que no son diagnosticados. Si nosotros diagnosticáramos todos los adultos que no han sido diagnosticados, probablemente esta prevalencia aumentaría muchísimo en números. Eso es alarmante. Este es el cuadro del CDC, ¿no? En el cual, pues, 1 en 36 niños tiene esta condición, y esto ha ido en aumento progresivo. Si nosotros hablamos en epidemiología del sexo, podemos ver de que las mujeres con esta condición tienen más probabilidades que los hombres de no ser diagnosticadas o de ser diagnosticadas tardíamente, debido a que ellos tienen, las mujeres tienen la condición de poder solapar o disimular esta condición, y entonces hay que tener cuidado en las mujeres que esto podría ser detectado mucho más tardíamente. Si hablamos de la proporción hombre-mujer, sabemos que la proporción es 3:1. El autismo es más prevalente en hombres, por eso es que hay teorías, inclusive de la testosterona, que podría jugar un rol dentro de la etiología de esta condición. Si hablamos de la edad del diagnóstico, fíjense, la edad tiene un rango tan amplio que podría empezar desde los 30 meses, aunque ya se habla mucho de diagnóstico precoz, hasta los 234 meses. Estamos hablando entre los 2 y los 19 años, en la cual se hacen diagnósticos, y hablamos ya de diagnósticos tardíos, con una media de 5 años para el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de diagnóstico a los 5 años, para fines de respuesta a la terapia, estamos hablando casi de diagnósticos tardíos. Por eso uno de los objetivos de esta charla es fomentar el diagnóstico, por lo menos la sospecha precoz. Y esto también se debe a que no hay ningún marcador, ningún examen auxiliar que me diga el niño tiene autismo. El diagnóstico es clínico. Por lo tanto, así como no hay ningún examen auxiliar que me diga tiene autismo, tampoco hay ningún medicamento específicamente dirigido para el autismo. ¿Por qué aumenta la prevalencia? Probablemente todos ustedes estarán preocupados. ¿Qué está pasando? Lo que se cree, una de las posibilidades, es que ha aumentado la conciencia y la preocupación en todo el mundo por el autismo. Ya hay un Día Mundial del Autismo, se sensibiliza a la población, los papás ya vienen, ya han leído en internet que parece que mi niño tuviera porque tiene esto, lo he leído, también los profesores, también el personal de salud está mucho más sensibilizado, estamos más sensibilizados a esta condición, y eso hace de que la consulta sea a tiempo, se detecte precoz, y eso probablemente esté aumentando el número de casos. Lo que preocupa es que este aumento de casos no se deba a un problema medioambiental, porque aquí sí los ambientalistas tienen la teoría de que está existiendo tanta contaminación en el mundo, hablemos de pesticidas, que podría ser una de las causas por la cual podría estar aumentando la prevalencia. Todo esto, hay muchas investigaciones en curso que se está tratando de definir qué está pasando. También sabemos que el DSM-4 ha ampliado sus criterios diagnósticos, ha ampliado los criterios en el cual hablamos ahora de un trastorno del espectro autista muy leve, nivel 1, en el cual
como que la bolsa se ha ampliado y captamos más casos con trastornos del espectro autista nivel 1, que también han sido incluidos en el DSM, que luego hablaremos. Y también se cree, hay teorías, que el retrasar la gestación, tanto la edad paterna como la edad materna, podría también jugar un rol en la prevalencia. Todas estas son teorías todavía no confirmadas, suposiciones que realmente merecen una investigación. Si hablamos de la etiología, veremos de que no se conoce realmente la etiología, y al no conocerse la etiología no se conoce la fisiopatología y no hay tratamiento específico. Pero lo que se propone es que hay una marcada tendencia a creer que esto tiene una causa genética, y por eso estudios hablan de la etiología del autismo. ¿Es la genética o es la crianza? La etiología hasta el momento sigue siendo difícil de descubrir. Hay muchas ya evidencias de que sí hay una mutación genética, pero también podría haber un entrecruce con el medio ambiente, y es lo que llamamos la epigenética, que también podría estar jugando un rol importante. Cuando hablamos de la teoría genética, estamos hablando de estudios que se han hecho en familias en la cual la heredabilidad es bastante alta. Se han estudiado muchos genes en el cual se cree pues, de que hay una herencia importante entre familias que tienen autismo. Esto apoya la etiología genética. También es importante los estudios genéticos porque se está encontrando mutaciones de genes que ya de por sí nos orientan hacia un pronóstico, lo cual significa que encontrando el gen mutado, podemos predecir que este autismo va a evolucionar rápidamente favorable, o va a tener retraso mental, o va a tener epilepsia. Entonces, encontrando la mutación genética, ya se está haciendo, relacionando genotipo con genotipos para poder dar inclusive un tratamiento individualizado, un tratamiento eficaz a tiempo en base a la mutación genética que se encuentre. Lamentablemente, en nuestro país, y en realidad el estudio genético en autismo es un tanto complicado. En nuestro país bastante todavía no hay acceso a la mayoría de gente, porque hay muchísimos genes implicados en el autismo, lo cual significa que investigar la genética del autismo es algo bastante todavía complejo. Y muchos de ellos, un gran porcentaje, no se encuentra una causa genética conocida, pero en sí es la teoría que más peso tiene, digamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué se cree que ocurre a nivel genético? Se cree que los genes se alteran, hay una interrupción de la información genética que van a ocasionar problemas en el desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral que ocurre en el primer trimestre, por ejemplo, según estos estudios a nivel de la migración neuronal, a nivel de la proliferación neuronal, podría interrumpirse los genes que ordenan y que dan la información para que todo sea organizado, y aquí podría estar parte del lugar donde podría ocurrir la alteración debido a la interrupción genética. Esta es una teoría, por ejemplo, en la cual se cree que lo que ocurre es que las células gliales, que son los astrocitos, hace muchos años, cuando yo estudiaba, teníamos la neurona y la glía como parte celular del sistema nervioso. Antes se creía que la glía, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, solo servían de sostén de la neurona. Pero ahora se conoce tantas funciones de este sistema glial que en realidad pareciera que tiene funciones inclusive más importantes que la misma neurona. Son los que producen la sustancia blanca, los que llevan información, los que regulan esta misma glía, regulan la migración neuronal, que es cuando las neuronas, una vez que proliferaron, migran hacia la corteza cerebral para formar las capas corticales. Tienen mucho que ver con el desarrollo dendrítico, cuando la neurona empieza a tener ramificaciones para la interconexión unas con otras,
tiene también que ver con los neurotransmisores, tiene que ver con la sinaptogénesis, que es la conexión de neurona con una neurona con otra, tiene que ver con la sinapsis neuronal, etc. Por lo tanto, estos astrocitos, se cree que aquí podría estar la patología en el autismo, en las células gliales. Se cree que lo que podría ocurrir es una disminución de estas células, específicamente de los astrocitos, que van a deteriorar la conectividad que ahora se estudia cada vez más, tanto a nivel de la sinaptogénesis, de las redes neuronales, etcétera, que van a alterarse en este proceso. Si nosotros revisamos estos últimos estudios, por ejemplo, podemos ver cómo las neuronas migran hacia la corteza cerebral. Esto según desarrollo se llama neurotípico, los que no tienen esta condición. Y fíjense cómo se altera la migración neuronal en estos casos, en la cual es escasa la migración neuronal, es incompleta, es aberrante, y aquí podría estar la causa de por qué estos niños tienen diferentes formas, por ejemplo, de comunicarse. Este es un cuadro muy interesante en el cual durante el desarrollo cerebral que ocurre en el primer trimestre de gestación, se cree que podría haber un aumento de la sinaptogénesis, demasiada ramificación neuronal o muy poca ramificación neuronal. Se crea una desorganización en el desarrollo cerebral que podría llevar alteraciones de la conectividad y de la misma proliferación sinaptogénesis neuronal. Esto en base a que muchos niños con autismo tienen macrocefalia. Es importante medir la cabeza en los niños con autismo. Y esto se crea que hay una sobreconectividad debido a que incrementa demasiado las ramificaciones neuronales, las mismas proteínas, la misma proliferación neuronal aumenta en exceso, que lleva a que este neurodesarrollo, que debería ser perfecto tanto en número como en forma, se altere. Entonces, lo que tenemos en general es una corteza normal, porque si nosotros hacemos una resonancia magnética, no vamos a encontrar nada en un paciente con esta condición, y con lo que ocurre entonces son conexiones aberrantes. Conexiones debido a demasiadas sinaptogénesis, demasiadas ramificaciones que crean conexiones aberrantes, sobreconectividad, infraconectividad, y eso no se ve por resonancia magnética. Pero ya se sabe mucho que las conexiones, las redes neuronales juegan un papel importante en el autismo. También hablamos de la teoría ambiental, en la cual cada vez hay más estudios que especulan en realidad que podría tener que ver con el estilo de vida materno, en el cual algunas enfermedades como la obesidad, la diabetes, la epilepsia, algunos fármacos antiepilépticos, la exposición a contaminantes de las gestantes, la edad avanzada de los padres, como dijimos, algunos problemas al nacer y el próximo a la prematuridad, podrían fomentar lo que es la teoría ambiental, que podría entonces tener una causa extra genética en estos pacientes. Este es un cuadro muy interesante en la cual ya se proponen varias teorías, ¿no? En la cual tenemos todas las características de un niño con trastorno del espectro autista. Se cree entonces que podría haber una inflamación, una neuroinflamación a nivel de la microglia, que es lo que hemos hablado, los astrocitos, que hay factores genéticos, que podrían haber factores hormonales, también a nivel de neurotransmisores, factores ambientales, que podrían explicar un poco la etiología del trastorno del espectro autista. Luego de tratar de entender de que aún no se conoce bien qué es lo que ocurre dentro del cerebro, pero que ya hay muchos fundamentos importantes a nivel de células gliales, a nivel de conectividad cerebral, hablaremos de la parte clínica, cómo nosotros podemos sospechar, detectar a tiempo un paciente. Según este estudio, la preocupación de los padres a los 12 meses al año ha tenido un valor predictivo positivo del 58%. O sea, el papá que al año de edad sospechaba que su niño tenía algo, acertó en el diagnóstico. Por lo tanto, es muy importante preguntar a los papás cuando van por una diarrea, por un vómito, algo le preocupa del desarrollo de su niño.
Y probablemente el papá que no lo dice, si no le preguntamos, va a darnos luces de que algo no está yendo bien en el desarrollo del niño. Fíjense que a pesar que los papás se preocupan en el primer año, lamentablemente la primera consulta la hacen a los 4 años recién, y de ahí atrasamos el diagnóstico, y lamentablemente a veces decimos vamos a esperar y hacemos el diagnóstico recién a los 5 años, ¿no? Hemos dicho que esto casi está considerado un diagnóstico tardío. Y uno de los motivos de preocupación es que no hablan. Lo que más los papás nos consultan es porque su niño no habla. Es la alarma que ellos rápidamente manifiestan. Si vemos aquí entonces la edad de detección por parte de los padres antes de los 12 meses, ya lo sospechaban, ¿no? Ya sospechaban algo, pero fíjense que el diagnóstico antes de los 12 meses, ninguno, ¿no? Entre los 3 y 18 meses tampoco, y entonces esto debido a que las consultas son tardías o nos falta hacer la sospecha del diagnóstico precoz. ¿Por qué es importante tener un diagnóstico precoz? Número 1, la plasticidad cerebral. Sabemos que hasta los 5 años el cerebro puede recuperar alguna aberración que tuvo durante la formación, tanto en la migración, en la conectividad, y la respuesta a la terapia es mucho más rápida. Después de los 5 años, el cerebro ya le cuesta modificar algunas alteraciones, algunas aberraciones que haya podido tener. Y entonces es importante decir, cuando llega un niño a los 4 años, pide un año para poder ayudarlo, para mejorar su cerebrito lo más que se pueda. Esto los papás lo tienen que entender y también los profesionales de la salud. Lo otro importante es la odisea diagnóstica, ¿no? Saber que los papás van de un profesional a otro tratando que alguien decida tiene o no tiene. La mayoría probablemente busca profesionales para que le digan que no tenga, que no tiene. Pero si nosotros estamos seguros que cumple los criterios, no tengamos miedo de decir que sí tiene un problema de trastorno del espectro autista, que es el momento de actuar y que la respuesta va a ser mucho más favorable. También disminuye los costos sociales, ¿no? Los gastos en rehabilitación, la carga de enfermedad, las comorbilidades, y ayuda también al consejo genético. Porque hay muchos papás que luego de un niño con autismo empiezan la pregunta y el niño tendrá, mi segundo hijo tendrá lo mismo, y aquí viene también importante lo que es el consejo genético. Si revisamos este estudio, las primeras sospechas de los padres, y es importante porque eso es lo que tenemos que preguntar, muchos vieron de que el niño tenía comportamientos repetitivos, y realmente los papás se fijan en esto, ¿no? Aletean las manos, giran en círculo desde pequeñitos, es lo que les llama la atención. También decíamos que no hablan, esto es motivo frecuente de consulta en este país, no habla, el niño no habla. Algunos dicen que no muestran sus emociones, algunos que esquivan la mirada, que tienen problemas de conducta, algunos van porque el niño se distrae mucho, ¿no? Recuerden que el TDAH recién se diagnostica a partir de los 6 años. Antes de eso tenemos que descartar otras cosas. También muchos consultan porque no responde a su nombre, no juega normal, parece sordo, no responde cuando le hablan, dejó de hablar, ya hablaba, pero dejó de hablar, no señala, etc. Entonces, este estudio define muy bien las primeras sospechas de los padres. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer un diagnóstico precoz? Número 1, porque no conocemos bien la patología, los cuidadores en los colegios, aunque decimos que esto ya está mejorando. Algunos pediatras somos algo pasivos y decimos, sabe, vamos a esperar que complete mejor su desarrollo, o es muy pequeño para dar el diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero lo más importante tal vez es porque no hacemos un tamizaje como nos obliga la Organización Mundial de la Salud. Todo paciente a los 2 años de edad debe tener un tamizaje para autismo. El tamizaje para autismo es un momentito en la práctica, así el paciente venga por diarreas, por vómitos. Señora, voy a hacer un tamizaje de autismo. Acá podemos usar el MCHAT, que debe ser usado por los pediatras, donde se va a levantar la alerta, la sospecha de que algo está pasando en el desarrollo social de este niño. Según este estudio, solo el 8% de pediatras generales hace un tamizaje de autismo dentro de los
2 años, como está indicado por la Organización Mundial de la Salud. Otra cosa importante por el cual podemos retrasar el diagnóstico es que ningún niño con autismo es igual al otro, la presentación es totalmente diferente en uno al otro, tenemos pocas herramientas diagnósticas, hay escasez de especialistas, de personas que se dediquen a esto, porque acá se requiere también de mucha experiencia clínica para poder hacer la detección precoz. El costo, el tiempo en la consulta, tenemos que ver cómo juega, tenemos que conversar con él, porque los niños con TA1, si no conversamos con él, la verdad que es muy difícil hacer el diagnóstico, y también el acceso que tenemos la población para entrar a un especialista. ¿Cuáles entonces van a ser los criterios diagnósticos? En este caso voy a hablar criterios diagnósticos según el DSM-5. Antes ya sabemos que el DSM-4 tenía 3 grandes grupos: dificultades sociales, dificultades en la comunicación y conductas repetitivas e intereses restringidos. Y aquí estaba agrupado muchas formas que fueron retiradas, como el síndrome de Rett, que ya se sabe que no es un autismo, es una enfermedad, es una mutación genética que luego tiene epilepsia, microcefalia y otras cosas más. Y se ha ido retirando y finalmente nos quedamos en el DSM-5 con estos 2 grandes grupos: déficit en la comunicación social, en la interacción social y patrones de conducta repetitivos e intereses restringidos, especialmente en los juegos. Y últimamente se ha agregado este otro criterio que considero el más importante para fines de empezar la terapia, que son los trastornos sensoriales, que son lo que va a alterar la vida a un niño con autismo, que va a hacer que no aproveche las otras terapias, que va a hacer que el niño tenga demasiado problema de conducta, que es en realidad lo que más nos altera la vida. Entonces, estos son los grandes grupos que vamos a revisar uno por uno. Es importante saber que el ser humano, desde que nace, es sociable por naturaleza. Ni por la pandemia, el ser humano ha dejado de ser social. Así estemos en un bosque un año, vemos una persona y la abrazamos porque somos sociales por naturaleza. Desde que nacemos, tenemos una atención preferente hacia las personas. Si nos habla la madre, nosotros miramos a la madre. Entonces, es raro que un recién nacido prefiere mirar al objeto antes que a la madre, porque tenemos esa atención preferente y no solamente la miramos, conectamos con la madre. Tenemos una forma de mirar a la madre tan especial que los de neonatología deben de estar muy atentos a cómo el recién nacido mira a su madre. También reconoce la voz materna desde que nace, se emociona, respira más rápido, tiene taquicardia. Si alguien le habla, el niño mira el rostro que le habla. Los recién nacidos tienen preferencia por los rostros, imitan gestos, como podemos ver aquí. Por lo tanto, si tenemos un recién nacido que mira más al objeto, que su mirada es esquiva, que no hay ese contacto, ya tenemos que estar preocupados. Cuando se hizo la investigación en padres en forma retrospectiva, de qué es lo que su niño podría haber tenido cuando nació, pues la mayoría no se dio cuenta de mayor cosa, pero sí investigando, algunos padres dijeron, y esto es para ver el primer ítem, que es la deficiencia en la interacción social, eran pequeñitos que no se movían, que no lloraban, eran muy tranquilitos, o eran muy irritables, lloraban todo el día, sonreían muy poco, no reconocían el rostro de la madre, tenían pobre contacto visual. Miren cómo un recién nacido mira a su madre, ¿no? La mira así como si estuviera enamorado. Esta es la forma que debemos de evaluar los neonatitos cómo hacen el contacto, totalmente con la madre, porque es la persona con la cual más se van a relacionar. Entonces los neonatitos ya se puede detectar algunos problemas de disfunción, como no succionan bien, son muy tranquilitos o muy irritables, se mueven poco, etc. En el lactante, ¿cómo nosotros podemos detectar este problema en el lactante en el área de la interacción social? Pues tenemos como que esto de falta de ansiedad ante los extraños. Aquí podemos tener 2 formas de presentación.
El que no se deja cargar por nadie, estoy hablando de lactantes, y el que se deja cargar por todo el mundo. El hecho que un niño se deje cargar por cualquiera no es normal. Eso se llama falta de ansiedad ante los extraños. Entonces, cuando me llegan niños que yo los cargo y están felices, señora, eso no es normal. El niño a partir de los 9 meses siente ansiedad cuando un extraño lo carga. Bueno, de hablar de la falta de sonrisa social, de que esquiva la mirada, de que no abraza, de que no voltea su nombre. Desde los 8 meses el niño voltea su nombre. Entonces acá tenemos que ver, o tiene hipoacusia o no está haciendo interacción social. Y a los 15 meses, que acá presento este video, el niño se anticipa, ¿no? Cuando vamos a coger a los niños, el niño se anticipa a su madre. Miren, este niñito, a pesar que no camina, pero su madre le tira los brazos y el niño, como enamorado, siempre digo, abre los brazos y se va con su madre. Esto no lo hacen los niños con autismo. Se quedan ahí inertes, ¿no? Como que no tuvieran interés en las personas. Entonces, esto en la etapa del lactante, en la interacción social, dijimos que también imitan gestos, esto es importantísimo, ¿no? Imitar gestos. En este caso, miren cómo imita sacando la lengua, pero en niños lactantitos le podemos decir puñito, puñito, ¿no? Entonces el niño al ver nuestro puño, también hace puñito, puñito, imitan las cosas, ¿no? Eso ya cuando los niños tienen un anito, tenemos que ir viendo estas cosas, ¿no? Miren cómo este niño, cuando se le llama, voltea su nombre. A pesar que está muy entretenido en la computadora, voltea su nombre, hace la interacción visual. Entonces tenemos que tener cuidado cuando a partir de los 9 meses no siguen con la mirada, también cuando señalamos algo. Los niños a partir de los 9 meses le decimos, mira el patito, y el niño tiene que mirar donde señalamos. Si no mira donde señalamos, ojo con eso, ¿no? A los 12 meses los niños así no hablan ninguna palabra, y eso es importante para los papás, porque los papás se preocupan mucho de que no habla, o sea, de que no pronuncia la palabra. Pero el niño puede no hablar nada hasta los 2 años y medio. Eso es parte a veces de la evolución normal del lenguaje. Pero sí tiene que tener un lenguaje gestual. O sea, debe de comunicarse diciendo hola, chao, sin palabras, solo con gestos o señalando su cabeza, señalando lo que quiere, ¿no? Los niños con autismo no señalan, se llevan, ¿no? Entonces no tienen un lenguaje gestual tampoco. Eso es importante. Y bueno, si no habla, ya es lo que más llama la atención. Pero hay que recordar que el lenguaje primero es el lenguaje gestual, el lenguaje comprensivo, y luego ya viene el lenguaje expresivo. Si lo llamo, debe voltear a su madre. En el lactante. Otra cosa importante en el lactante es que los niños no exploran. Si le damos juguetes, y por eso digo que la consulta demora, le damos un juguete a un lactante, lo que hace el lactante, normal, agarra un juguete, lo mira un ratito, luego agarra el otro juguete, lo mira, y va cambiando de juegos. El que tiene autismo se queda con un solo juguete. Lo ve explorando, le va dando la vuelta, lo mira, lo chupa, lo huele, pero no hay esa interacción, no exploran más allá, no exploran más allá de lo que hace un niño normal, ¿no? Entonces se quedan mucho tiempo, por ejemplo, con el mismo objeto, ¿no? Como vieron el niño que se quedan agarrando y no lo sueltan tampoco, no lo sueltan, eso ya llama la atención. Entonces es importante los juguetes para poder ir detectando estas dificultades. En la etapa preescolar, ¿cómo nosotros podemos ir detectando que no hay adecuada interacción social? Podemos ver de que no imita la tarea doméstica. Los niños desde esta edad ya ayudan a barrer, les encanta limpiar, y eso también hay que enseñar a los padres con la escoba, con el recogedor. Ya a partir de los 2 años empieza el interés por los otros niños. O sea, podemos decir, es muy pequeño porque todavía no interactúa con los niños, pero a partir de los 2 años ya tiene que tener interés por el otro niño, ya no le gusta jugar solo, le gusta compartir, le gusta mirar al otro niño, interactuar. Entonces, a partir de 2 años ya podemos ver que no tiene interés por los niños, solamente se aleja o está con ellos, pero no está con ellos, etc. Acá yo quiero ver este comportamiento de este niño, en el cual, como ven, jala el cajón, y luego lo deja, ¿no? Luego lo deja y se va a hacer otra actividad. En los niños con autismo, no.
el niño con autismo probablemente se va a quedar abriendo y jalando el cajón un buen rato, ¿no? Este niño, fíjense, ni camina, pero abrió el cajón y se va a buscar otras experiencias. Esto es importante detectarlo en el autismo. Y a los 3, 4 años ya el lenguaje se hace más evidente, nos damos cuenta de que el niño pues empieza a hablar, en los niños que tienen autismo nivel 1 empiezan a hablar pronto, esa es la característica, pero hablan mal, tienen epolalias, hablan en tercera persona, eso en niños mayorcitos nos vamos dando cuenta de cómo está haciendo su interacción social. En el preescolar, o ya desde en el lactante inclusive, nos podemos dar cuenta de que si bien es cierto no hablan, los niños se puede demorar en el lenguaje, y el lenguaje no está incluido dentro del criterio diagnóstico para el TEA, pero sin lenguaje nosotros podemos detectar niños que hacen unos sonidos un poco raros, un poco repetitivos, gritan, ¿no? Alborotan, a veces tararean inclusive canciones, ¿no? Son fonaciones atípicas, sonidos extraños, y en el lenguaje también tiene que ver las emociones, esa de mirar a los ojos, y en algunos otros niños, hablando de lenguaje, regresionan, ¿no? O sea, la mamá lo dice, pero ya decía mamá, papá, y ahora no dice nada, ¿no? Porque también hay una forma de presentación del autismo con regresión del lenguaje. Entonces, si bien es cierto el lenguaje no está incluido en el diagnóstico, hay que tener cuidado con aquellos niñitos que hacen sonidos extraños, que tararean, o cuando son más grandecitos que hablan solos, que tienen amigos imaginarios, etc. En la etapa escolar, y lamentablemente a veces se hace el diagnóstico recién en este momento, cuando le preguntamos al niño, ¿te gusta el recreo? Y te dicen no o sí, y ¿qué haces en el recreo? Y te dicen comer, comer. Normalmente un niño contesta juego, juego. Y cuando te dicen comer, hay que estar alertas, porque probablemente son niños que no salen al recreo, que se quedan comiendo la lonchera, y si salen al recreo, no interactúan con los demás niños. Todos los demás juegan, pero él está o mirándolos, o está cerca a ellos, pero no hay esa interacción. Aquí el diagnóstico realmente ya es bastante tarde en la etapa escolar, cuando nos damos cuenta de que el niño tiene dificultades porque no puede tener amigos, ¿no? Porque le cuesta tener amigos, porque además no tiene interés en tener amigos. Eso es otra característica del autismo. Además, también a esa edad podemos ver que tiene intereses o temas de interés así un poco extraños, ¿no? Como le interesan los planetas, le interesan los dinosaurios, especialmente en los niños con nivel 1, que tienen una memoria prodigiosa, de pronto tienen un solo tema, ¿no? Y esto se ve también en los preescolares. Preescolares de 3 años que se saben todo el abecedario, todos los colores, algunos ya saben leer inclusive. Entonces tenemos que tener cuidado con estos intereses restringidos, se llaman, en la cual pues se van enfocando, y eso hay que quitarlo, realmente hay que cortar eso, porque si no, se quedan con esa memoria fotográfica que no va a ayudar para ampliar sus conocimientos. Algunos también, en la etapa escolar, son muy perfeccionistas, son muy metódicos, son rutinarios, no les gusta que les desordenen la forma como ponen las almohadas, la forma como dejan los juguetes, y realmente esto causa tanto estrés que luego hacen unas rabietas terribles, ¿no? Entonces, en escolares también tienen sus particularidades que hay que saber reconocer. También puede ser que de pronto tienen problemas porque, como sabemos, estos niños hablan francamente, critican a los compañeros, a los profesores, a veces hay alteración de la doble empatía, ¿no? El niño no quiere jugar con él y los niños tampoco quieren jugar con él porque son muy francos, se empieza el rechazo de los pares, no les gusta que invadan su espacio, si alguien se acerca mucho, ellos hacen rabietas, se estresan, pueden parecer fríos, distantes. Eso en etapa escolar hay que ir evaluándolo, especialmente en los colegios. Hemos hablado del primer ítem, que es las dificultades de la interacción social, y hablaremos del segundo ítem diagnóstico, que son los patrones de conductas repetitivos.
Esto dijimos que puede presentarse desde etapas tempranas, que los papás también lo reconocen, ¿no? Como por ejemplo este pequeño que aletea las manos, así, le hablas, pero no te hace caso, solamente aletea las manos. Igual que esta otra niña, ¿no? Son niños pequeños que ya tienen conductas repetitivas. Estas conductas repetitivas se hacen mucho más evidentes a partir de los 2 años. Por eso tal vez algunos esperan que aparezcan todos los síntomas floridos del autismo, que esto se hace a partir de los 2 años. Pero ya algunos niños desde pequeñitos empiezan ya a tener estas conductas que levantan la sospecha a los padres también. También podemos tener apego a juguetes, no saben qué hacer con los juguetes, no juegan, no le dan función, a veces pueden balancearse, pueden aplaudir por gusto, ¿no? Pueden aplaudir en momentos no apropiados, a veces se golpean la cabeza, a veces golpean objetos, todo lo que es los patrones de conducta repetitiva. Cuando observamos los juegos de patrones de conducta repetitivos y juegos restringidos, también podemos observar en lactantes que no juega, solamente enfila los juguetes, los pone en filita, o los apila, o los ordena, o le gusta jugar con cosas que no son juguetes, juegan con botellas, con cajas, todo se lo lleva a la boca, o solo vacían la caja pero no juegan, giran las llantitas, le gustan las cosas, los ventiladores, le gustan juguetes con muchas luces, solo le gustan juguetes con muchas luces o que suenan, ¿no? Entonces ahí notamos que qué raro, no juega con todo, restringe sus juguetes, ya podemos ir sospechando qué está pasando con este tipo de jugar. Por eso si no vemos jugar a los niños se nos puede pasar esto, miren cómo ordenan, de mayor a menor, por colores, todo lo que tengan a la mano, van ordenando. Con respecto a los juegos, también podemos ver que cuando un niño con autismo juega, no es un juego normal. La habilidad que tiene de apilar, apila, se le cae, no pide ayuda. Solito lo vuelve a apilar, se le cae, lo vuelve a apilar, cosa que no es usual. Los niños cambian de juego, dijimos, exploran, les gusta cambiar, hacer otras cosas, pero él no apila, apila. Algunos niños muy hábiles, como el que estamos viendo en el video, encaja muy bien, le encantan los rompecabezas. Podemos tener niños que arman rompecabezas de 1000 piezas, ¿no? Pero esto es porque tienen una habilidad, pero que los restringe en explorar otras condiciones. Por lo tanto, tenemos que modificar este tipo de juegos. Tampoco a los 18 meses, y eso también en la consulta, debemos de tener un teléfono, una muñeca, el juego de la tacita de té, porque los niños no tienen juego simbólico, no simulan hablar por teléfono, no bañan vamos a bañar a la muñeca, no te sirven la tacita de té, lo único que te hacen es o lo tiran o lo chupan, o lo ponen en filita, o simplemente los autismos muy severos ignoran totalmente a los juguetes, ¿no? Es increíble que los niños tienen afición por los juguetes, los niños con autismo severo, es como que no existiera ningún juguete, no le dan importancia y eso ya nos habla de la severidad. Igualmente, ya en el preescolar, ¿cómo se manifiesta este segundo ítem? Porque tienen rutinas, dijimos, acá tenemos niños que se apegan a objetos. Este es un niño que acude a la consulta, tiene 9 años y no deja sus osos para nada. Va a la consulta cargando sus osos en el bus, todo no lo deja, ¿no? Porque insisten en rutina, les cuesta cambiar, les cuesta, son muy uniformes y tienen esos intereses que a veces suenan extraños, como el hombre araña, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos tenido pacientes en la época de pandemia, podíamos observar que como le gustaba el hombre araña, todo su cuarto era del hombre araña, o todo el cuarto era de dinosaurios, o todo el cuarto era del abecedario, ¿no? Cosa que no, hay que romper estas rutinas para poder ampliar su exploración de otras cosas, ¿no? Los dinosaurios, un tema que les gusta mucho. Con respecto a los patrones de conducta repetitivos, pues podemos observar cómo esto se detecta no solamente en los lactantitos que hemos visto, también en los preescolares y también en etapa mayor, ¿no? Este niño es un escolar que también gira en círculo, ignora a las demás personas, es como que él solamente estuviera él solo, ¿no? Gira en círculo, ignora a los demás, como que los demás no existieran. Estos son los patrones de conducta repetitivos que tienen.
Los intereses restringidos, dijimos que ellos, algunos tienen programas, hay niños que solo ven Discovery, les gusta mucho leer, solamente les gustan los libros, a la hora del recreo se van a la biblioteca, ¿no? Entonces estos intereses restringidos nos van haciendo sospechar. Algunos les gustan mucho los dibujos animados, la Pepa, y estos adultos les gustan los dibujos animados, disfrutan hablando de su tema. Tampoco vamos a cortarle a hablar de dinosaurios, tenemos que hablar con ellos porque te hablan de su tema, pero no es la idea, ¿no? Tenemos que ir cambiando los de tema. Y el tercer rubro, que es la respuesta sensorial, que les comentaba que era lo más importante para mí, esa dificultad que tienen de hipersensibilidad o de hiposensibilidad. Tenemos pacientes muy sensibles a los ruidos, y esto es lo que le va a alterar la calidad de vida a los niños, ¿no? Porque van al salón y no soportan el ruido de los compañeros, y hacen rabietas, se tiran al suelo, y uno a veces no sabe por qué. Y es porque es muy hipersensible no solamente al sonido, es hipersensible a que se le acerquen mucho las personas, a las texturas del uniforme, de la ropa, por eso andan en puntillas, son muy irritables. O puede ser lo contrario, ¿no? Hiposensibles, se caen y no lloran, vacunas y no lloran. Y entonces esto tenemos que tener cuidado porque hay niños hiposensibles que se alejan, hay niños hipersensibles que nos va a dar las pautas de cómo nosotros debemos iniciar la terapia. La terapia, considero que la primera que debe iniciarse es la terapia sensorial, porque es la forma como nos comunicamos con el medio externo, a través de los ojos, del tacto, de la audición, de la postura, etc. Y eso hay que entenderlo para poder tener un enfoque inicial importante. A veces, recordemos que los órganos de los sentidos es como nosotros nos vamos conectando con el medio ambiente, y a veces nos preguntamos, ¿no? Esto que tienen los niños con autismo, esta forma de sistematizar las cosas, de ordenarlas, esa forma de prestar atención a los detalles, porque tengo niños que dibujan, pero cuando dibujan te dibujan cosas que tú ni siquiera lo viste, ¿no? ¿Eso es una fortaleza o es una debilidad? En general yo considero que esto es una fortaleza. Por eso es que cuando nos enfrentamos a un niño con autismo, lo que debemos decirle a la madre, señora, es cierto, tiene muchas deficiencias, pero tenemos que buscar sus habilidades, porque esas habilidades, en base a eso, es como vamos nosotros a interactuar para poder llevar la terapia y poder mejorar su calidad de vida y descubrir tantas habilidades que podrían tener estos niños. Lamentablemente, los niños muy hipersensibles o muy hiposensibles, eso es el problema, van a tener luego mucha ansiedad, van a tener mucha angustia, eso va a interferir con sus actividades en la vida diaria y va a hacer que no participen socialmente. Por lo tanto, esto también es lo primero que hay que manejar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico debe ser un consenso multidisciplinario. Ayer mamá tenía un paciente donde el servicio tal decía que no tiene autismo, y yo decía que sí tiene, el otro decía que no tiene. Entonces lo ideal es hacer un consenso, ¿no? En base a nuestra experiencia, tanto el psiquiatra, el neuropsicólogo, el neuropediatra, etcétera, para poder llegar a un consenso de forma precoz. Es lo ideal. El diagnóstico dijimos que es clínico, que nos guiamos de lo que los cuidadores nos relatan y también de lo que nosotros observamos el comportamiento. También vamos a tener instrumentos psicométricos, test, que luego veremos luego. Esto es un ejemplo de Marisa, una niña, una persona adulta que se diagnosticó a los 27 años, porque su papá a esa edad, o no sé si antes, sospecharon que tenía autismo. Y estaban confundidos, ¿no? Porque de pequeña ella hablaba con todos, salía al recreo, o sea, no mostró mayor cosa. Pero cuando hablamos con Marisa, que tenía 27 años, decía, a mí me costaba muchísimo hacer amigos, ¿no? Ahora, a los 27 años, casi no salgo de la casa. Me gusta estar en mi casa, no me siento encerrada, ojo, hay que tener en cuenta eso. Me gusta trabajar, me gusta hacer, era profesional, tenía ya una carrera, pero no conseguía trabajo, ¿no? Ella quería ser independiente, pero quería hacer un emprendimiento, pero le gustaba un emprendimiento donde ella pudiera trabajar sola, porque le costaba relacionarse con los demás con temas sociales, usualmente se relacionaba solo con
por temas profesionales, ¿no? Y ella reconocía que todavía tenía conductas estereotipadas. Cuando caminaba con los brazos arriba, movía las manos, o sea, tenía un criterio ahí. Estamos encontrando acá dos criterios: dificultades en la interacción social y conductas estereotipadas repetitivas a los 27 años. Marisa decía que tenía proyectos a futuro, pero que cuando estaba en público le faltaba el aire, se moría de miedo, ¿no? Y eso es lo que a veces ocurre con los autismos que no se detectan hasta la etapa adulta, ¿no? Y aquí empiezan ya las complicaciones, las comorbilidades. A veces empieza ya la depresión, el poco afecto, no va a fiestas. En un año salió 2 veces a una reunión, ¿no? Eso no es usual. Cuando nosotros, porque a esta edad tenemos que hacer el diagnóstico en forma retrospectiva, empezamos a preguntarle, ¿no? Si cuando ella jugaba de pequeña, ¿cómo jugaba? Y sí, detectamos que le gustaba jugar solo con juguetitos pequeños. Le gustaba más pintar que jugar, ojo con eso. Le gustaba romper los juguetes. Cuenta que el primer día que fue a clase, Dios, se sintió perdida, nos relató tanto que es impresionante. Se sintió perdida en el colegio, no sabía qué hacer, no se integraba bien con los niños, lo pusieron a terapia de lenguaje los papás, y a veces cuando los papás notaban que ella no saludaba, le decían malcriada, maleducada, no saludas, porque no sabían que ella tenía la condición, que a veces movía las manos, ¿no? Lamentablemente, ¿quién la cuidaba? La nana. Los papás trabajaban todo el día y nunca se dieron cuenta, y recién a los 27 años se hizo la consulta. Y el primo también tenía TEA, ¿no? Que también es un signo de alerta. Entonces, las dificultades para el diagnóstico, además de las que he comentado, es porque no todos son iguales. Podemos tener niños con poca capacidad cognitiva, es más fácil diagnosticar aquí porque tienen retraso mental. Pero ojo, también podemos tener niños con una excelente capacidad cognitiva. Y tú te dices, pero si este niño luce tan bien, ¿cómo puede tener autismo, no? Eso es lo importante y lo difícil en el autismo. También podemos tener niños que no hablan, que no interactúan, que están como en su mundo, que se aíslan, que ahí el diagnóstico es relativamente fácil. Pero también podemos tener otros que son lo contrario, ¿no? Que siempre te están abrazando, tocando, besando. Y la mamá te dice, pero si mi niña me abraza, me besa, ¿cómo va a tener autismo? Pero es que son niños que son por problemas sensoriales, necesitan estar en contacto con las personas para sentirse bien. Entonces, esto a veces retrasa el diagnóstico en los pacientes con autismo. También debemos, cuando hablamos de un niño con autismo, ver la gravedad. Ya sabemos que el nivel 1 es aquel que se maneja casi sin ayuda, ¿no? Sí tiene dificultades sociales. El nivel 2 tiene necesidad de ayuda y el nivel 3 tiene mucha necesidad de ayuda. Según el DSM-5, la gravedad depende de la necesidad de ayuda. Yo en forma práctica realmente les digo que cuando ingresa un niño a la consulta, yo de verlo nomás de hacer lo que tiene, eso yo lo pongo en grado nivel 2. En los grados nivel 1, yo necesito interactuar con él, necesito conversar con él, necesito ver cómo me habla, cómo se expresa para poder hacer el diagnóstico. Y el nivel 3 son aquellos ya que tienen mucha deficiencia, muchos de ellos ya con discapacidad cognitiva. Entonces es importante también cuantificar la gravedad del autismo. Entonces, tenemos varias formas de presentación y esto yo sí quiero recalcar porque acá sí vamos a tener un diagnóstico diferencial. Este es un niño que, miren, tiene 6 meses y es súper activo, vivaz. Aquí yo lo veo un poquito decaído en realidad, pero fíjense lo que pasa a los 2 años, ¿no? Ya no interactúa. Es una forma de presentación del autismo en la cual de pronto sí interactuaba y deja de regresión. Es la forma de presentación tipo regresiva del autismo. Fíjense cómo luego van apareciendo otras conductas, como girar en círculo, como que le gusta cosas que giran, ¿no? En este caso, cuando hay regresión, a veces sí nos obliga a descartar que no tenga otras enfermedades neurológicas. Y es por eso que muchos niños van al neurólogo. Al neurólogo van uno para el diagnóstico y otro para descartar que no hay otra enfermedad degenerativa metabólica que esté produciendo estos síntomas de autismo, como la epilepsia, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Ese también es nuestra función. Algunos instrumentos psicométricos, como el MCHAT, ya dijimos, a los 2 años todos tienen que hacer un tamizaje de autismo, todos los pediatras. Tenemos el DSM-5, que les he mostrado, el cual yo utilizo para el diagnóstico. Tenemos el A2,
que se supone que es el estándar de oro, lamentablemente pues requiere, ese es el MChat, solamente llenar un cuestionario, ese es el ADO, donde se requiere toda una infraestructura, una capacitación, y qué bueno que nuestros profesionales vayan a capacitarse para poder precisar en algunos casos el diagnóstico, a veces se requiere, y lamentablemente es costosa la intervención, pero el diagnóstico es clínico, o sea, nosotros tenemos confianza de que con todo lo que les he mencionado uno puede sospechar y puede concluir el diagnóstico si cumple todos los criterios. Tenemos varios instrumentos psicométricos, varios test, el ADR, que ojalá se implemente pronto en el país. Tenemos que, si queremos usar esos instrumentos psicométricos especialmente para temas de investigación, debemos de revisarlos bien. Necesitamos entonces para esos instrumentos personales especializados, entrenamiento, tiempo, costos, etcétera, que sí deberíamos de ir implementándolos cada vez más. Tenemos muchas comorbilidades en el autismo, lamentablemente con la pandemia se desencadenó esto, mucha agresión, se autolesionan, y realmente a veces nosotros nos quedamos paralizados. Es un desafío manejar a un niño con autismo severo que se lesiona tanto que no responde ni a la medicación ni a nada, ¿no? Entonces, justamente para evitar estas conductas autolesivas que ocurren ya en etapas a veces tardías, tenemos que hacer el diagnóstico precoz, porque probablemente eso va a evitar esta comorbilidad tan triste que es la conducta autolesiva. Hay muchos chicos que se golpean la cabeza, que se rasgan, eso está ligado mucho a la severidad del autismo. En la cuarentena esto se llegó a mucho, fueron inclusive hasta la emergencia, niños con autismo completamente con autolesión debido probablemente al encierro, a los conflictos, a la disminución de la interacción entre padres. Otro problema importante en los adolescentes especialmente es que ellos sufren de soledad. Hay que tener claro que el adolescente con autismo sufre de soledad, que a veces pues llega a la baja autoestima y llega a muchas posibilidades de depresión. Entonces, tener claro esto. Por lo tanto, nosotros no solamente debemos de trabajar en que el niño encaje con nosotros, debemos de trabajar en que los demás encajen con una persona que tiene esta condición, lo cual no se trabaja, ¿no? Usualmente se exige que el niño con autismo nos mire, nos entienda, pero ¿y el resto? ¿Nosotros qué hacemos para entender a los otros, a estos niños, ¿no? Eso también tiene que empezar a trabajar. Hay que tener mucho cuidado con el bullying cibernético, los adolescentes especialmente con autismo. Ha habido muchos problemas de ciberbullying. Hay que tener cuidado con la ansiedad y por eso manejamos en conjunto también con los psiquiatras, porque el tema de ansiedad en el autismo es muy alto y de la ansiedad a la depresión hay un paso muy corto. Por eso se maneja en forma multidisciplinaria. La ansiedad va a afectar muchísimo en la vida diaria del paciente. Y no solamente la vida diaria, sino hay alto riesgo de suicida en los pacientes con adolescentes con autismo que empiezan con ansiedad, luego depresión y muchos podrían acabar en el suicidio. El diagnóstico diferencial, ya para terminar, número 1, hay que descartar diferencial de la discapacidad cognitiva, que es el retraso mental. Si tenemos un niño con retraso mental y autismo, lo que prima en el diagnóstico es el retraso mental, el código es S70, diferente al código de autismo que es S84. Hay que tener cuidado con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Tenemos niños que se van a demorar a hablar, tenemos niños que demoran en su lenguaje comprensivo. Esto puede parecer autismo al inicio, pero ojo, no cumplen los otros criterios, por eso tienen que cumplir los criterios para poder decir que tiene autismo. De pronto estos niños 6 meses después vienen, hola, chao, y se acabó, no tenían autismo. Problemas de aprendizaje, hipoacusia, epilepsia, formas de epilepsia en la cual hay que pedir un electroencefalograma, ¿no? Por eso pasan por el neurólogo, el síndrome de Rett, algunas de esas faltas de afecto, ¿no? Algunos chicos que podrían parecer porque no tienen afecto, la misma ansiedad, algunos problemas psiquiátricos como el TOC, que también podría confundirse con autismo. Con respecto al manejo, entonces, número 1, lo primero, vigilar. Vigilar el desarrollo de nuestros niños, hacer una neurovigilancia en los colegios, en la casa, en el parque, vigilar el desarrollo de los niños. Eso se hace en el país a través del CREC. Lamentablemente, por algunas razones que se está tratando de cambiar, se está mejorando el test porque muchos de niños no son detectados a través del CREC.
capacitar a los padres, capacitar a los profesores y el personal médico debe conocer muy bien esta condición para poder sospechar, detectar, intervenir, derivar, etc. En el colegio debemos de enseñar a los compañeros a que tengan tolerancia, a que comprendan que el niño se comunica de forma diferente, a evitar el bullying, reforzar la autoestima de los niños, cambiar los métodos de enseñanza, estos tienen que ser muy visuales, prepararlos para los cambios físicos cuando llegan a la pubertad, todo esto en el manejo escolar, que es muy importante, es un reto a los colegios manejar niños con autismo, especialmente cuando ya llegan a la secundaria, donde las relaciones secundarias son más, las relaciones sociales son más exigentes, se forman grupitos, y los niños se ven excluidos y empiezan los sentimientos de soledad que luego llevan a la ansiedad, a la depresión y muchas veces al suicidio. Hay que hacer campañas contra el bullying. Estos niños, nivel 1, nivel 2, inclusive, no requieren colegios especiales, requieren colegios de inclusión. ¿Qué significa un colegio de inclusión? Donde todos los niños, incluidos profesores, los ayudan a salir adelante. Hay que formar círculos de apoyo con estos niños para ayudar a este niño que tiene esta condición. Ese es un verdadero colegio de inclusión. No es el colegio que le pone a los papás en condiciones, si sigue así, lo sacamos del colegio, en que los niños le hacen bullying a los niños, los profesores, etc. Estos niños tienen alto riesgo de bullying. Entonces el colegio tiene que ser un colegio donde el niño se sienta socialmente cómodo, socialmente bien. Tengo niños papás que me dicen, se sienten muy bien en el colegio, va feliz al colegio, qué bueno, ese es el colegio que necesita. A diferencia de otros que vienen llorando, no quiere volver más al colegio, ¿no? El colegio es parte importante del manejo. Tenemos que tener docentes que conozcan el problema y que sin decirle nada al niño, lo guíen dentro del colegio, en el cual ayuden a interactuar con los niños, tengan capacidad de mejorar su habilidad de comunicación. Todo esto es manejo en el colegio, en el cual los profesores juegan un rol importante. En el hogar hay que vencer el estigma de tener que decir que tengo un niño con autismo, de frustrarnos, de quedarnos en duelo permanente, de desconocer el tema, de culpabilizarnos, eso debemos de evitar. Debemos de mejorar la calidad de vida en los hermanos, porque a veces los hermanos son dejados de lado. Hay que mejorar el estrés, que a veces condiciona a un niño en esta condición, porque a veces el problema de conducta es lo más grave que ellos tienen. Los conflictos matrimoniales, muchas parejas se separan, ¿no? Porque es estresante muchas veces. Vencer la depresión y la alta demanda de cuidados. Tengo muchos papás que dejaron de trabajar para poder estar con su niño, ¿no? Entonces el autismo no solo afecta al niño, afecta en realidad a toda la familia, y esto como pediatras, como personal de salud, debemos entenderlo para poder dar un manejo integral. En el hogar, cuando ya el niño crece, debemos estar buscando, como dijimos, las habilidades que tienen estos niños. Este es un niño con autismo que canta, es un cantante muy conocido. Tenemos niños con autismo que pintan de maravilla, que dibujan, que muchos de estos niños me dicen que van a ser ingenieros, que van a ir a Japón, que les gusta mucho la tecnología. O sea, tenemos que buscar sus habilidades para poder orientarlos para el futuro, ¿no? Porque esa es la idea, integrarlos a nuestra sociedad, que sean autónomos. En el hogar, entonces, se recomienda algunas rutinas, ¿no? En el cual tienen que tener todo ordenado, ¿no? Y hay unas pautas canadienses muy interesantes que encontré. Debemos dedicar, en realidad, en toda persona, ¿no? 60 minutos de actividad física, muy poco tiempo de pantallas, ¿no? De tecnología, unas buenas horas de sueño para poder tener una vida saludable. Estos niños lo necesitan, ¿no? Tener reglas bastante claras. Con respecto a la intervención, tenemos las terapias, ¿no? Que hacen muchas veces los terapistas ocupacionales, los psicólogos. Tenemos que hacer una terapia conductual, ¿no? Esto va a depender de cada niño, no todos los niños reciben la misma terapia, hay que ver cuál es su tema sensorial, qué es lo que le está alterando más la calidad de vida, cómo vamos a entrar al niño, ¿no? Entonces, la terapia, la intervención conductual va a ser muy importante, y además tenemos que ir midiendo los resultados, ¿no? ¿Cómo que tanto va respondiendo a la terapia que vamos haciendo la intervención?
Tenemos varias formas de terapia, tenemos el método ABA, que está científicamente probado que esto mejora mucho las conductas, incentiva las conductas positivas, disminuye las negativas, la terapia ocupacional, que es enseñarlo a ser independiente, la terapia de integración sensorial, que es la que considero muy importante, la terapia del lenguaje, etcétera, ¿no? Hay que recordar que para que un niño con autismo nos haga caso, necesitamos tener estímulos muy intensos, ¿no? Se recomienda que los terapistas, los papás, pues tienen que hablarle con mucho énfasis, porque si no el niño, su umbral necesita un umbral muy alto para reaccionar, y esto es parte importante que también tienen que entender todos los terapistas que trabajan. Este cuadro lo encontré gigante con respecto al abordaje del autismo, ¿no? Pero yo le he sacado por lo menos lo que podemos hacer, que es la intervención conductual, mejorar el sueño, la alimentación, la ansiedad, algunos fármacos, la melatonina para el sueño, para el TDAH, porque también puede estar agregado el TDAH, la intervención conductual, problemas para la conducta, tenemos risperidona, antipsicóticos, etcétera, es lo que podemos hacer nosotros en el abordaje. También es importante reconocer que no tenemos opciones farmacológicas para los niños con autismo. Las opciones farmacológicas solo están dadas para las comorbilidades. Tenemos para la irritabilidad, la risperidona, para la hiperactividad del TDAH y timos. Últimamente se propaga mucho el omega 3 y de DHA, pero en realidad no es un tratamiento específico para un niño con autismo, ¿no? Inclusive la guía NICE dice que tenemos evidencias limitadas para el tratamiento específico debido a que existen muchas comorbilidades. No hay un tratamiento específico. Lo importante también ya en los niños más grandes, y también en todo niño con problemas de TDAH y autismo, es el autocontrol. Tenemos que ir orientando al niño de que a partir de tal edad, 12 años, 11 años, 10 años, aparece ya el autocontrol, en el cual se le enseña a que él vaya funcionando independientemente, ¿no? Entonces, a partir de los 12, 13 años, ya los niños tienen que aprender el autocontrol, manejar sus situaciones, entender su problema. El niño con autismo tiene que saber su diagnóstico, tiene que saber que les cuesta hacer amigos, porque si él no lo sabe, va a sufrir toda la vida, como el caso inicial que se presentaba. Este me parece lo más importante para terminar, el enfoque basado en fortalezas. O sea, ¿qué fortalezas tiene la persona para poder potenciarlas? Esto es importante que los padres lo conozcan. ¿Por qué razón? Porque los niños con autismo, a pesar de que algunos son muy leves, siempre van a ser a veces dependientes de algo, tienen en el trabajo, los rechazan o tienen trabajos con pagos muy bajos, con salarios bajos, empleos temporales, desempleo, etc. O sea, el niño con autismo tiene que fortalecer sus habilidades para poder luego evitar esas condiciones que actualmente existen en el área laboral en los niños con autismo a largo plazo. Hemos visto que durante la pandemia ha habido bastante perturbación en estos niños, pero también ha habido muchos efectos positivos durante la pandemia, se integraron más, y muchos de los niños con autismo mencionan que durante la pandemia estuvieron felices, porque no tenían que salir a la calle obligados a contactar con sus amigos, etc. Entonces, lo importante es entender cómo ellos se sienten, cómo ellos son, para poder entenderlos, ¿no? Importantísimo, entonces, por ejemplo, este es el testimonio de un niño, ¿no? Tuvo mucho contagio mucho temor al contagio durante la pandemia, pero el efecto positivo es que aprendieron a ser más responsables y en realidad se sentían bastante tranquilos porque no tenían la exigencia de salir, ¿no? Aprendieron a cocinar, a hacerse útiles, etc. Por lo tanto, los niños con autismo, es cierto, les cuesta ser amigos, pero esa es su forma de ser. Y hay que entender, hay que respetarla, más bien la sociedad tiene que adaptarse a esa forma de ser, de comunicarse para que, lo que hemos visto ahí, estos niños puedan integrarse a la sociedad cuando sean adultos y puedan tener trabajos realmente que sean de acuerdo a lo que ellos se merecen. Finalmente, las recomendaciones son acceso a los servicios de salud, referir pacientes con sospechas,
atención continua del autismo, no solamente una vez, son controles en el cual vamos ayudándolos en forma multidisciplinaria, evaluar su salud mental. Hay muchas comorbilidades, las terapias, educar a las familias, mejorar el bienestar en las familias también y favorecer la autonomía de la paciente. Conclusión, debemos promover la equidad, la diversidad, la educación inclusiva. Es importante el apoyo tanto al paciente como a la familia para disminuir el impacto, lo hemos dicho, facilitar la inserción social cuando este niño va creciendo, siempre capacitar en la atención primaria porque son los primeros que reciben a estos niños y ante un caso sospechoso intervenir, no podemos perder tiempo y hacer un seguimiento cercano para un diagnóstico precoz y una intervención precoz. Bueno, eso es lo que les he traído. Esto es una teleconsulta durante la pandemia en la cual pues se pudo hacer diagnósticos. Miren cómo este niño enfila juguetes y no hace caso, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias por su atención y no sé si vamos a tener momento de preguntas. Doctora Inés Caro, muy interesante definitivamente su participación, muy académico, muy coloquial inclusive, como para que no solamente profesionales de la salud puedan entenderlo, sino padres de familia que están conectados en estos momentos en esta grata exposición a través de la telecapacitación, a través de Telesalud. Hay unas preguntas, dice, buenas tardes, mi hijo, ella Jaira por si acaso la que pregunta, mi hijo le encantan mucho los carros, él tiene 9 años, no le gustan los niños que rompen las normas del aula y ahora él tartamudea. ¿Qué nos puede decir? Aunque usted ha estado comentando ya sobre ello. Estoy revisando la pregunta. Algunos niños pueden tener temas de interés, ¿no? Pero para tener autismo, recuerden, tienes que completar los criterios. Tienen que tener dificultades en la interacción social, o sea, habría que ver aquí cómo se integra con los niños de su edad, porque los niños con autismo logran integrarse bien a los adultos, pero con los niños de su edad es donde permanece siempre. Entonces, habría que ver cómo se integra, a preguntar en el colegio con los niños de su edad. Sí me parece que tiene un poco de rutinas, habría que ver cómo se integra, si tiene los juegos, que sí lo tiene, si tiene conductas repetitivas y si tiene problemas sensoriales de pequeño, porque probablemente ya tiene 9 años, muchas de las cosas ya no están, pero siempre queda el tema de la dificultad de la interacción social, eso habría que ver. Y el hecho que tartamudee no tiene nada que ver, ese es un tema de lenguaje. Para la edad me parece que sí habría que ver si hay algún factor estresante, porque a veces está ligado a un estrés emocional y el tartamudeo, que es normal en niños más pequeños y la duración debe ser no más de 3 meses, y si no, tiene que ir a hacer terapia de lenguaje, ¿no? Existe un programa, sí, dime Leonardo. Sí, nomás. Sobre el programa para adolescentes y adultos con espectro autista, pregunta María Victoria, ¿no? Sí, en el hospital hay un pequeño programa de niños pequeños, pero de adolescentes. El Servicio de Medicina de Adolescentes es un motivo para que empiece a juntar un grupo de niños y de adultos que yo conozca. Hay un fuerte grupo mejor dicho, hay varios grupos de padres de niños con autismo que tratan de ayudarse entre ellos, se llaman grupos de apoyo, lo cual es muy importante, pero así del Ministerio de Salud que tengamos, no hay. ¿No? No tenemos, como hemos dicho, es un problema de salud pública, pero todavía no se ha tomado las cartas en el asunto, ¿no? Y la otra pregunta dice, buenas tardes, dice Luzmila de Cañete, ¿es prudente realizar su evaluación de coeficiente intelectual a los niños TEA menores de 6 años? Viene o tienen el riesgo de ser clasificados con discapacidad intelectual cuando aún no han desarrollado o están en proceso de desarrollar habilidades para su autonomía y comprensión. La psiquiatra me pidió su IQ cuando le dije que no había coherencia en sus conversaciones por falta de estructura. Está en ese proceso, manifiesta. Los niños con autismo pueden tener 3 condiciones, ¿no? Ser súper brillantes, ¿no? Como son los que antes se llamaban Asperger, que tienen un cociente intelectual por encima de 130, ¿no? Pero tienen las otras características, pueden ser normales como nosotros o pueden tener un grado de retraso fronterizo o pueden tener inclusive discapacidad cognitiva. Nuestra función como personal de salud es a partir de los 5 años solicitar la evaluación del cociente intelectual
para poder ver cuál va a ser sus posibilidades de responder en el colegio. Porque si no sabemos esto, ¿qué pasa? Que el niño tiene, por ejemplo, un fronterizo y nosotros le exigimos estudiar. Lo que hacemos con el niño es que tire los cuadernos porque no hemos hecho el diagnóstico a tiempo de que tiene una discapacidad cognitiva o es inteligente pero tiene una dislexia, un problema de aprendizaje, etc. Entonces sí es importante lo que el psiquiatra pidió, su cociente intelectual. Vamos a suponer que le sale bajo y el niño responde bastante bien, eso se repite al año, ¿no? Esto se va repitiendo cada año porque sí es cierto que es difícil medir el cociente intelectual de un niño que no habla, un niño con autismo, etcétera. Por eso yo lo que quiero es repetir cada año para ver la consistencia de los resultados. Si los resultados son siempre consistentes, pues ese sería su diagnóstico con respecto al estudio. ¿Qué profesional puede hacer el diagnóstico del TEA? Pregunta Maribel. El diagnóstico del TEA lo hacen los neuropediatras, los neuropediatras, porque les dijimos que tenemos que descartar que no tenga otra enfermedad con rasgos de autismo que parece, formas de epilepsia, errores metabólicos, etc. También lo puede hacer los psiquiatras, porque todos los parámetros son hechos por psiquiatras, esos dos profesionales. Y en último caso, si no hay su especialista, también lo puede hacer el pediatra, siempre y cuando confirme los criterios diagnósticos, ¿no? Para autismo. O sea, esos son los especialistas para hacer los diagnósticos. Buenas tardes, agradecerles a la doctora Inés y mi pregunta, dice Yanela, ¿no? ¿A qué edad se detecta con un buen diagnóstico de autismo? Depende. Hay niños que antes de los 2 años ya tienen todos los criterios definidos y sí se puede hacer el diagnóstico de autismo desde esa edad. Algunos, y como les mencioné, a partir de los 2 años los criterios ya están definidos. Ya uno puede observar porque ahí a esa edad empieza la interacción con otros niños, empiezan las conductas repetitivas, se hacen mucho más evidentes, los juegos se notan que son restringidos, los problemas sensoriales, o sea, considero que los 2 años y medio los niños ya tienen que tener un diagnóstico de autismo. Es cierto, en algunos casos, cuando hay demasiado problema sensorial, podemos tener un poco de duda y podemos no dar el diagnóstico en este momento, sino poder reevaluarlo en otro momento hasta poder descartar definir, ¿no? Pero la idea es que no a los 5 ni a los 7 años, tiene que ser mucho antes. Y a la menor sospecha, si no tengamos diagnóstico, intervenir, ¿no? Intervenir con lo que es el jugar con él, haciendo contacto visual, el apoyo en el colegio, las terapias, etc. María, en la última pregunta, doctora, dice, buenas tardes, mi pequeña tiene 5 años y tiene hipercusia. Ella es diagnosticada con autismo severo, pero con todas las terapias que le hice, tanto seguro y particular, ha mejorado. Ahora me dice la doctora rehabilitadora y psicóloga y terapeuta que no es severo. Ayuda bastante la terapia, pero su conducta y su hipercusia es un terror. ¿Qué hago? Ya. Es importante saber que los niños con autismo van mejorando, ¿no? Los niños con autismo moderado pasan a autismo muy leve y luego tengo niños con autismo moderado, con todo, que ahora son profesionales, ¿no? Esto va mejorando, pero siempre queda algo, ¿no? Por eso se llama autismo. O sea, la respuesta tiene que ser en mejoría. Si no mejora, ahí hay que investigar también otras cosas que lo hacemos durante la consulta, ¿no? Si tiene mucha hiperacusia, que es un tema sensorial, como hemos dicho, ahora hay tratamiento para la hiperacusia por tema sensorial, no por tema de los oídos, ¿no? En el cual se coloca unos audífonos para ir desensibilizándolo a los ruidos y el niño pueda tolerar mejor los ruidos. Es el tema del manejo de la terapia sensorial. Es importante mejorar porque eso va a alterar su condición de vida. Doctora Inés Caro, Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? A través de la Dirección de Docencia, a través del área de capacitación, de telesalud, le agradece su participación, volvemos a repetir que es súper interesante, ¿no? Y profesionales como usted, definitivamente es la gran fortaleza que tiene el Instituto Nacional de Salud del Niño, con 93 años de historia. Hoy, con este tema denominado trastorno del espectro autista, ¿no? Que esperamos, pues, pero por los comentarios yo creo que es así, haya despejado algunas dudas sobre el tema y ello sirva para el mejor manejo asistencial
de los niños y adolescentes que merecen siempre una atención de calidad. Recuerde usted, señora, señor, profesional de la salud, quien está en estos momentos en pantalla, ¿no?, que puede volver a escuchar esta exposición a través de nuestro canal de YouTube. Doctora Inés Caro, nuevamente las gracias en nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Algunas palabras finales, doctora, en esta su exposición? Sí, muchas gracias y bueno, felicitar a todas las personas que participan en estas reuniones porque nunca debemos dejar de aprender y a docencia nunca debemos dejar de enseñar. Muchas gracias y nos vemos en cualquier otro momento.